operadores o que siempre es la de operadores? Ahí no íbamos a hacer pues lo de los ciclos. Sí. Porque sí, yo tengo una duda. Tenemos los programas, tenemos un slab, tenemos Un update. update. El update se ejecuta siempre. O sea, cada frame, ¿no es cierto? Sí. Ahora bien, entonces, ¿cómo sería pues, un programa con movimientos con un par? Eso no lo estaría haciendo el update. No. La diferencia entre, pues lo que pasa es que el update en realidad no es un ciclo, ¿cierto? Cuando uno habla del update, uno trabaja con esta cosa, eso es lo que hace, eso es un método, simplemente que el Unity, ¿cierto? A través del mundo. ¿Cierto? A través de esta clase. Se está declarado acá adentro, este update está acá adentro, ¿listo? Sí. Pero ¿qué pasa? El Unity internamente hace unos cálculos y dice, bueno, ya hice todos los cálculos iniciales, empieza a hacer update. Entonces cada frame se va a ejecutar esta vaina. Esto no es un loop. Esto es un método que se está llamando cada frame, no es un loop. ¿Cierto? En un loop yo tengo es una variable de control. Y yo le digo, uno le dice al ciclo cuando finalizar. Listo. En update yo no puedo parar el update siempre se va a ejecutar. A no ser que yo en el update, por ejemplo, cuando lo declaro, le guardo retorno. Al principio puede ser una condición por acá, ¿cierto? Entonces el update se ejecuta, pero llega la condición y retorna. Entonces, si aquí hay más líneas, como el return está ahí, ¿cierto? Y hay una condición, segunda condición, el update llega hasta acá y retorna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer void. Cuando yo digo return es nulo, ¿cierto? Y no es lo mismo que vacío. O sea, void es que vacío, ¿cierto? Y null significa que no hay nada. Cuando yo digo un return, yo estoy diciendo return null o return void. ¿Listo? Pero como no estoy retornando nada, ¿cierto? Simplemente retorno, no haga nada. Pero no es necesario usar estas palabras claves, pues esto se puede ignorar. Entonces, ¿qué pasa acá? Este update es una función, un ciclo no es una función, ¿cierto? Es simplemente una palabra clave que ejecuta unos parámetros que uno vea, unas condiciones. Pero en sí el update no es un ciclo, simplemente es un método que se llama. Internamente uno lo relacionas con un ciclo porque se está ejecutando constantemente. Pero por ejemplo, si yo ejecuto un ciclo dentro del update, es un ciclo, un solo ciclo por cada frame. ¿Entienden? Porque él llega y al ser un método, el update hasta que no termina de hacer lo que tiene que hacer, él no va a dejar de ejecutar, ¿cierto? Entonces vamos acá, estoy en update, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿cierto? Echamos un ciclo de 20, ¿cierto? Entonces digamos que int es igual a 20 y mientras un int, ¿cierto? Mientras y sea menor a 20, pero un entero i que es igual a 0, ¿cierto? Mientras y sea menor a 20, entonces va a ejecutarse. ¿Listo? O sea que eso va a aumentar de a 1. O sea que el ciclo va a ser de 0 a 19. ¿Listo? O sea que va a ser desde los 19 frames. No. Va a ser de 0 a 19. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer for. ¿Listo? Int, estoy declarando acá la variable i. ¿Listo? Que es igual a 0. Acá, pues, la forma de separar es punto y coma. Siguiente, que es la condición. Que es la condición que uno sigue hasta donde debe llegar, ¿cierto? Entonces, mientras i sea menor que 20. Y más, ¿cierto? O i más igual a 1, ¿cierto? No importa ahí. Lo que estoy diciendo acá, va a empezar en 0, se va hasta que llegue hasta 20, se va a ejecutar el ciclo, ¿cierto? Y va a sumar de a 1. Entonces va desde 0 hasta 19, ¿cierto? Resulta que si yo en el update meto esto, pues, perdón, allá,
yo estoy en el update, ejecute este. ¿Qué va a pasar? Dentro de este update se va a ejecutar todo esto. O sea, en un solo frame se ejecuta. En un solo frame va a llegar de 0 a 19. Y si es 20 frames por segundo, ¿cierto? Por decirlo así, o pongo en 40 frames, significa porque en cada de estos 40 frames va a ser 40 veces de 0 a 19. ¿Eso qué significa? En cada frame este ciclo comienza, ¿cierto? Entonces update de 0 a 19, update 0 a 19, update 0 a 19, en un solo frame. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Por código, si yo hago eso, digamos que el cálculo de frames es muy pesado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues digamos que yo no va de 0 a 20, sino de 0 a 1.000.000. Eso es demasiada carga de procesamiento para esto. Entonces lo que va a decir, va a bajar la cantidad de frames por segundo. Hablábamos de eso, ¿sabes lo que yo les decía? La cantidad de frames. La cantidad de frames depende del poder de procesamiento. Y el poder de procesamiento, y el poder gráfico que tenga también el videojuego, ¿cierto? La tarjeta de cómputo. Entonces, si yo tengo por ejemplo, un Call of Duty, se lo meto en Windows a un computador pues con 512 RAM, o sea, pues eso ni siquiera me va a abrir el juego. Entonces es importante que tengan en cuenta que los frames por segundo de los FPS son proporcionales a la capacidad de procesamiento de un computador. Entonces, si es en una super máquina, pues el juego puede correr a 120 frames, ¿cierto? Pero si usted haciendo un procesador, un juego, pues en un computador sencillo, les puede correr a 40 o a 30, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ponen acá 1000 o 1.000.000, pues, lo que sea, entonces va a empezar, bueno, yo estoy haciendo un procesamiento, pero cada frame tengo que correr un script que tengo que hacer, ¿cierto? 1000 ciclos. Es que entonces ya no puedo hacer a 120 frames, porque entonces yo me estoy demorando más en cada frame. ¿Listo? Entonces estos frames, o sea, los frames dependen del update. ¿Por qué dependen del update también? Porque si yo tengo una carga de procesamiento muy alta, él se va a demorar más creando cada frame. Claro, porque tiene que hacer más cosas. Entonces el uso de estos ciclos no es tan, no es mucho el uso. No, se usa mucho. Lo que pasa es que no tiene una variable de control. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Ustedes entienden más o menos que es un array. Un array. ¿Saben qué es eso? Es una lista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un personaje, ¿cierto? Un personaje. Y digamos que tengo un trigger. No sé qué es un trigger. ¿Sí? Disparador, ¿cierto? Entonces, digamos que el personaje entra al trigger. Yo en el trigger tenía un código que me decía que si el personaje entraba al trigger, que habían, por ejemplo, n puertas, ¿cierto? O n puntos. Yo tocaba el trigger y me spawneaba n enemigos. ¿Listo? Un enemigo en cada punto que tiene un enemigo. Hay un arreglo, ¿sí o no? Hay un arreglo tanto de puntos como de enemigos. Y yo puedo poner también un enemigo por cada punto diferente. Va a haber un perro, va a haber una escopeta, ¿cierto? Y entré, para. Aquí ya tengo una condición, ¿cierto? La condición es entre o no entre el trigger. Entonces cuando yo entro un trigger, no sé si ustedes lo vieron en el ejemplo de los ejemplos pues, que hice los proyectos de Unity. La función se llama un trigger enter. ¿Cierto? Con esa función tiene un parámetro que se llama collider call. Entonces este collider call es lo que entró el trigger, ¿cierto? En este caso que entró el personaje. ¿Listo? Entonces aquí se almacena el collider del personaje. Vamos a ir.
a decir que personaje, ¿cierto? Así rápido, pues con una especie de pseudocódigo. Es igual a call. ¿Listo? Por decirlo así como para ponerlo rápido. Resulta que yo por acá entré en un arreglo, ¿cierto? Enemigos. Y digamos que el arreglo es de 20, por decirlo así. Tengo 20 enemigos para crear. Yo entré acá atrás. Entonces digo, bueno, for. Otra vez, int y igual a 0, y coma. Lo primero es declarar acá la variable. Lo segundo que sería es la condición. La condición cuál sería? Si mientras i sea menor a qué? A enemigos, ¿cierto? Digamos enemigos punto cantidad. En este caso la cantidad de enemigos es 20. ¿Listo? Enemigos punto cantidad. En un array por lo general ya él tiene una variable que me dice la cantidad, pues tiene un contador de cuántos espacios ha reservado. ¿Listo? Lo van a seguir. Y más. Para. Es como es un activador. Empiezo a recorrer este sitio. Entonces digo que crea, ¿cierto? Por decirlo así, ¿cierto? Vamos a hacerlo así, pues comenzó a crear personaje. Y recorro el vector. En este caso sería enemigos. En la posición ¿qué? Y. Exacto. Para que lo almacene. ¿Cómo? Para que lo almacene. Cada vez, o sea, yo tengo 20 enemigos, lo que estoy haciendo aquí es que miro cuál es el tamaño y digo, bueno, usted va a correr todo ese proceso. Sí, va a crear 20 enemigos. Entonces voy a crear 20 enemigos. Entonces, bueno, acá 0, entonces voy al enemigo 0, 1, 2, ta. Pero este control sí se me suele dar, porque en trigger ender solo funciona una vez. Cuando yo entré al trigger. ¿Listo? Si yo digo un trigger state, la cosa cambia. Y yo digo, por ejemplo, yo cambio solo esta palabra clave, el trigger enter. ¿Listo? Que es simplemente cuando entré. Entonces, eso es parecido a get button, get key down y get key up, ¿cierto? En este caso es como decir get key down, yo entré. Pero si yo digo get key, es que estoy siempre ahí, ¿cierto? Entonces siempre me va a volver mientras esté ahí. Verdadero. Entonces yo digo, estoy en trigger state. El mismo punto que quedaría ahí. Un trigger state significa mientras yo esté. Entonces este borrador acá, si yo le doy acá, entró ya. Pero yo le digo trigger state, está, no está, ¿cierto? Aquí él está diciendo, sí, está, estoy acá adentro. ¿Cuántos enemigos me va a quedar por frame? 20 enemigos. Me murió esa máquina y ya apague y apague equipo para que no haya quemado por esa tarjeta de video. Entonces, ¿por qué cuando utilizaría el step? Depende. Por ejemplo, tengo una maquinita, ¿cierto? Como un cubo, ¿cierto? Esa máquina está dentro de un cuadrado mucho más grande. Entonces yo tengo un personaje que lo va a representar como una bola. Resulta que el cubo solo va a perseguir la bola cuando esté en la zona grande. Personaje entró acá. Si yo digo enter, sí entró, pero él no va a poder perseguirlo. ¿Por qué no va a poder perseguirlo? Porque yo le estoy diciendo constantemente dónde está, ¿cierto? Él sabe que entró, ¿cierto? Pero no sabe si está ahí todavía. O sea, pero él puede haber salido ya. ¿Listo? Entró, sí. Pero cuando digo estoy verificando que el personaje ya está dentro, entonces ya el cubo llega y lo persigue. Listo. Si yo me salgo, eso sería un trigger exit. ¿Listo? Entonces, un trigger enter solo una vez porque entré. Un trigger state es que está verificando si yo estoy. Entonces es constantemente, mientras yo esté dentro de su colera, va a funcionar eso. Y
Y un trigger exit, no, ya salió un tercer exit, una sola vez también. No, tampoco tener forma de saber dónde están ese momento. ¿Listo? Vamos con eso. Importante tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, resulta que a mí me interesa que si yo presiono una tecla, una persona está corriendo, ¿cierto? Y hay personas que necesitan salud. Yo cada cierto tiempo puedo presionar un botón para regenerarle la salud a ese personaje, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, soltarle ítems. Por ejemplo, aquí los tres artículos que el personaje decide. ¿Listo? Yo no voy a estar soltándole cada momento, sino cuando yo presiono una sola tecla. Bueno. Entonces ahí está. Esto es una variable de control, ¿sí? ¿Cierto? Presiono tecla, ¿cierto? Ustedes ya saben que es así, ya gira, pues, ya chorro, ya es for. Lo mismo de siempre, en este caso la variable de control es cuál, la cantidad de ítems que voy a soltar. Listo. No es que tengo 3 ítems, ¿cierto? Entonces ya sabemos que va desde I hasta 3. Listo. Entonces sería 0, perdón, de I hasta 2. Ojo a esto. ¿Por qué creen que de I hasta 2? Entre por la 3 sería 4. Sería 4, porque el 0 también cuenta, ¿cierto? De 0, 1 y 2. Ya. Los 3 artículos de este papá. Listo, hago el sí, pero si ven, la condición es que yo presiono una tecla. Entonces uno por lo general no hace ciclos dentro de una tecla así a lo loco. Uno siempre tiene una variable de control que dice, bueno, si yo presiono tal tecla o si hago tal evento, usted puede hacer el ciclo. A no ser que usted tenga unos cálculos de procesamiento ahí que siempre tenga que ejecutar un for. Es más, si ustedes ejecutan un for muy grande, el Unity no va a poner dentro, no se va a poner dentro. Lo que le va a hacer, venga, ese código yo lo puedo ejecutar en un frame, ¿cierto? Entonces se ponen muchos ciclos en una red y el Unity dice un archivo de código inalcanzable, que él empieza a ejecutar y es más rápido el frame que la ejecución de la red. Dice, no, que yo no puedo hacer nada. Usted verá, borre líneas o mire qué otro método puede usar. Porque no se puede poner, pues, hacer eso, pero en el estado de suspensión del personaje, por decir que el personaje entró a no sé, digamos una tienda y entonces va a consultar ítems. Entonces mientras carga la base de datos con todos los ítems, de pronto se demora más de los frames. Sí, eso es algo que se maneja mucho. El límite se llama coroutine. ¿Listo? Vamos a explicar eso por encima. Resulta que hay cosas que uno no puede hacer dentro de una texto. Por ejemplo, usted va a calcular de cierta manera el terreno de un perfecto, va a calcular, por ejemplo, usted tiene un escenario muy grande. Eso es lo que hacen en las es que ustedes llegan y el personaje se para y ustedes ven la ciudad de esas inmensa, una cosa brutalmente grande. ¿Dónde están los escritos de la ciudad de inmensa? Usted llega y voltea y la ciudad por detrás también es grande. Uno dice, pero ¿cómo hicieron esos manos para que esa ciudad no se vea? Si el cálculo de procesamiento de efectos es súper pesado en ese caso. Ellos tienen un método, entonces no es un método pues, que hay varias formas de realizarlo, pero el método se llama occlusion cooling. Lo que usted no ve, se apaga. Entonces lo que está viendo es lo que la cámara le muestra. Es decir, la cámara tiene un rango así. Lo que está en ese rango de vista se ve. El resto de ahí para atrás es negro, es blanco, no es nada. La memoria está limpia ahí para atrás. Usted llega y se mueve y lo que hace la cámara es que va aprendiendo todo lo que yo dice. No, ya, yo estoy a punto de ver ahí, déjame todo eso que ahí. Y a medida que se va moviendo, lo que se está dejando ver se apaga. Eso se hace con algo que llaman coroutine. Entonces es un proceso paralelo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el update, yo puedo ejecutar 20 vainas, ¿cierto? Y por acá la coroutine me ejecuta otras cosas en paralelo. Entonces sería otro método. Sí, es otro método. No es muy común usarlo. La razón de que no sea tan común usarlo es que uno casi siempre utiliza el update. El coroutine se utiliza más que todo si usted quiere trabajar en procesos que no dependen del
update depende de cada objeto. Es decir, este update que nosotros hablamos acá, ustedes ven que solo tiene cada objeto que tenga el script, ¿cierto? Entonces yo tengo un cubo, tengo digamos, una esfera, la esfera también tiene un update. Es más, pueden tener el mismo script. ¿Listo? Ambos pueden tener el mismo script. Update. Entonces van a ejecutar exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo apago el cubo? Este update dejó de ejecutarse. ¿Listo? Pero este update no se va a dejar de ejecutar. Está en el mismo script. Porque yo estoy apagando es una instancia de este objeto. ¿Listo? ¿Entienden lo que les quiero explicar? Entonces, yo desde el cubo puedo crear una corrutina. Y esa corrutina ya es totalmente independiente. Piensen que es como una especie de subproceso entre comillas. Entonces, ustedes lo corren y ya es independiente del proceso principal. Aparte de llevar sus cosas pues. ¿Listo? Entonces este proceso se llamó, digamos que desde la técnica. Pero no sale el monogénico. No se sale el monogénico. Es más, esto solo es usable en tiempo real. Es decir, cuando yo le doy play, solo está para el editor, es exclusivo de la ejecución del juego en tiempo real. Listo. Entonces, yo ejecuté esto y a pesar de que tengo el update apagado, esto se va a seguir ejecutando. Porque a pesar de que el update lo llamo, esto ya no depende de eso. Entonces la cortina se ejecuta hasta que termine su última instrucción. Entonces tampoco es muy bueno cargar el sistema con cortinas, porque obviamente se va a sobrecargar y se va a poner más lento de lo normal. Entonces ustedes llaman una cortina a cada frame y ahora la máquina también ahí. Listo. Eso lo vamos a ver más adelante porque por ejemplo uno puede hacer parar el tiempo, para ciertas cosas en videojuegos con las cortinas, pues regalar un cierto periodo de tiempo y continuar. Aunque eso también se puede hacer con un delta time. ¿Listo? A no ser que ustedes quieran ejecutar una cortina, ¿cierto? Que yo no tenga que meter nada con eso. Entonces, quedó claro la diferencia entre un for y un update. Entendieron la parte de por qué cuando estés haciendo un for, ese for se ejecuta cada update. ¿Cierto? Que hace parte de eso. Bueno. Quería antes de hablar del for, no sé si ustedes sepan bien las palabras claves pues, de operador, ¿cierto? Más igual, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre verbo igual e igual? Diferencia. Comparar estas líneas. Exacto. Esto es diferente de esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este igual es de asignación. ¿Cierto? Entonces yo lo que voy a decir es que lo que esté acá, ¿cierto? Va a ser igual a lo que quede acá, ¿listo? Y en comparación, esto de acá es una comparación. La diferencia es que esto no me va a asignar nada, simplemente va a mirar los dos valores y me devuelve true o false. ¿Listo? Es comparación. Eso no es igual ya, en la historia. ¿Listo? Muchas veces, y muchos de los errores, por ejemplo, cuando uno es un if, usted preguntaba, bueno, si B es igual a uy, venga, acá hay un y venga, usted me está diciendo que yo tengo que asignar esto acá, pero es que yo acá estoy pidiendo es un true o un false. Esto acá pide es un true o un false. O sea, ¿por qué me está haciendo una operación ahí dentro? Ahí dígame, dígame un algoritmo o algo que yo pueda verificar como verdadero o falso. Por eso ahí es una línea de código para hacer una instrucción. Yo aquí no paso instrucciones, dígame si es verdadero o falso, o en una operación. Bueno, en cambio, igual, listo de una. Eso es, digamos que es verdadero, listo. Sigo acá abajo, listo. Entonces sí es importante tener eso. ¿Saben cómo es diferente? Pues es muy diferente. Menor igual, mayor igual, ¿cierto? Lo tenemos claro.
Vamos a trabajar con ciclos y en Unity. ¿Listo? Y con un poquito de física. De físicas. Pero una asusten que no es nada del otro mundo, pues. No vamos a programar aquí la superficie. Realmente vamos a trabajar con las físicas por defecto de Unity. ¿Listo? ¿Cómo empezamos? Voy a crear un nuevo script. Dentro de la carpeta scripts. Que pues ya ustedes saben esto, ¿cierto? Sin problema. No. Traigo una tabla, muchachos. Bueno. Vamos a llamarlo ciclos. Test ciclos, lo quiero llamar yo. Pues ahora. Y bueno. Tenemos la misma estructura de siempre. Resulta que a mí me interesa crear 3 objetos. ¿Cierto? Cuando yo presione esos 3 objetos, pues presione una tecla, esos 3 objetos me van a cambiar, por ejemplo, de color y de tamaño al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a crear un arreglo y vamos a asignar esos objetos para cambiarlos dentro de Unity. ¿Listo? Unity soporta también arreglos para mostrarlos en el inspector. Hay variables que Unity no soporta porque son cosas muy específicas. Listo. Vamos a crear un arreglo. Si yo necesito crear 3 objetos, ¿cómo los puedo referenciar dentro de Unity? ¿Con qué variables? Necesito que el Unity me almacene en variables 3 objetos. ¿Qué tipo de variable puedo usar? ¿Cómo? ¿O cuál otro? GameObject. Listo. Eso sería la más utilizada. ¿Cómo? Eso sería la más utilizada. Uno por lo general trabaja con transform por la sencilla razón que uno ya tiene acceso a posición, rotación, escala de 1. Listo. Entonces, en ese cambio, si voy por GameObject, tengo que decir el objeto, la variable, punto transform y ahí sí, punto tal. Entonces, por eso muchas veces es más fácil acceder a por transfer, pero vamos a hacerlo por GameObject. Listo. Entonces, public GameObject. Esto ya no estamos diciendo que es GameObject, pero acá lo vamos a definir como un arreglo. ¿Listo? ¿Alguien de pronto sabe cómo crear arreglos en C#? No. Hay 2 maneras. Una es con una clase especial que tiene C# y otra es directamente pues desde la misma clase. ¿Cómo es eso? Simplemente agregamos acá 2 corchetes. ¿Listo? 2 corchetes. Y llamamos el nombre, ponemos el nombre de ese arreglo. ¿Listo? ¿Cómo quieren llamarlo? Los objetos. Listo. Aquí donde está, esa variable está vacía porque no la hemos inicializado, ¿cierto? Simplemente la estamos declarando. Si yo la dejo así como está, Unity me la va a inicializar. ¿Listo? Pero en este caso no me interesa, porque yo quiero que a ustedes les quede claro cómo inicializar un arreglo de este tipo en Unity. Entonces, cuando yo no inicializo, el Unity lo que hace es que me inicializa esa variable automáticamente, pero me dice que tiene 0 objetos. Listo, me la crea con 0 espacios en memoria. En este caso vamos a crearlas con 3 espacios de memoria porque vamos a crear 3 objetos. Listo. Entonces, ¿cómo sería? New. Si ustedes ven, me crea la palabra GameObject, pero automáticamente le añade los corchetes. Listo. Que ya sabe, no, esto no es una variable normal, sino que es un arreglo, ¿cierto? ¿De tipo qué? GameObject. Listo. Dentro de estos corchetes vamos a decirle la cantidad de espacios en memoria que me va a crear. ¿Cuántos objetos dijimos que vamos a cambiar?
3. Entonces, ¿cuántos espacios separamos? 3. ¿Cierto? 3. Pero él no contaría del 5. Por eso. No, Yo le digo, cuatro. no. Porque le estoy diciendo la cantidad de espacios en memoria, no el índice de los espacios en memoria. No estoy diciendo, es hasta el número 3, no, es 3 espacios de memoria, listo. Entonces eso va desde 0 a 2, listo. Entonces voy a salvo, voy a volver un momentico aquí para que lo copie el sistema. Listo. Vuelvo al Unity y te lo voy a pegar en este caso a la cámara, ¿cierto? Ya lo pegué a la cámara, selecciono la cámara. Y ustedes ven objetos, me creo los 3 espacios. Un momentico yo. ¿Sí vieron que les creo los 3 espacios en memoria? Sí, vamos. Ojo ahí, nosotros inicializamos el arreglo y le dijimos que nos creara 3 espacios en memoria, pero no hemos asignado nada, ¿cierto? Entonces ahí ya son 2 pasos. ¿Cuáles pasos creen que son? Ya cuando uno crea un arreglo, tiene que hacer 2 pasos. Más que todo en ese tipo de arreglo. La primera es que yo, ¿cierto? En este caso con los game objects. Ahí no levantarían los objetos como tal. Exacto. Son 2 pasos de inicialización. En el primero que inicializo, inicializo el arreglo. En este caso el game object, listo. Creo y ese paso es muy grande porque estoy reservando 3 espacios, ¿cierto? Son 0, 1 y 2. Pero estos espacios están vacíos. ¿Listo? Entonces yo tengo que hacer una doble inicialización entre comillas. Bueno, una doble asignación. ¿Cierto? En la primera asigno el nuevo arreglo, ¿cierto? Con los espacios que necesito. Y en el segundo tengo que asignar cada espacio que acabo de crear de variable. ¿Listo? ¿Me entienden lo que me creo un arreglo? O sea, Pues en la segunda parte lo que hace es decirle al objeto, vea, el objeto este es su espacio, el que va a ocupar. Sí, te lo he dicho. Cuando yo declaro que declarar es crear, pues yo declaro la variable, que en este caso es un arreglo. Yo necesito asignarle de qué tamaño va a ser ese arreglo, ¿cierto? Pero yo no puedo decirle cuáles son los objetos que va a tener dentro de ese arreglo. Entonces me toca asignar 2 veces. La primera para asignar el arreglo y la segunda para asignar en cada objeto del arreglo. Listo. Entonces por eso ahí me dice no hay nada. Si usted creó un arreglo, pero dentro de ese arreglo hay 3 espacios de 3 game objects que todavía no se han llenado. ¿Listo? Entonces ahí que hay un proceso de resignación. ¿Listo? En este caso el segundo proceso no lo vamos a hacer por código, sino que vamos a crear los objetos y se los vamos a meter ahí. ¿Listo? Como siempre lo hemos hecho, pues. Entonces, primero voy a crear una luz como para que eso no se vea siempre tan feo. Lo segundo es que yo, pues, en una opinión personal, lo doy del azul. Siempre he odiado que yo te ponga un fondo azul de. Pues ahí, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la cámara. Es importante, recuerden que nosotros tenemos una cámara y que la cámara es un componente, ¿cierto? ¿Y el background de qué color es? Azul. Me interesa, por ejemplo, que sea un negro. Listo. Negro. Cambien el color que ustedes quieran. ¿Quieren un rosa? Pues ustedes ya ven. Listo.
Recuerden, vamos a la jerarquía, ¿cierto? Seleccionamos nuestra cámara, que es la que está renderizando. Y vamos al componente cámara. Y así podemos cambiar el background. Yo quiero pues el negro porque me gusta más cambiar el contraste pues, de las cosas. Este background por lo general no se ve. Que uno utiliza ese skybox para mostrar, pues, para dibujar cielos y cosas así. ¿Cierto? Y ese background lo que hace es que si no hay nada renderizando el fondo, él pone eso negro. Que tiene que poner algo. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bueno. Va a crear por ejemplo un cubo. Y si ustedes ven, el cubo no se ve afectado por ese fondo negro. Es más, por lo único que debería haber afectado el cubo es ¿por qué? Por la luz. Entonces si yo cambio el color de la luz, cambia el color del cubo. Voy a dejar como en un amarillo, como para que no se vea tan... un amarillo muy claro. Listo, entonces recuerden que el background del color de la cámara no afecta la iluminación de los objetos. Listo. Vamos a crear una esfera. Y vamos a crear un cilindro. Listo. Vamos todos acá. Son 3 objetos. ¿Alguien me recuerda para qué sirven los materiales? ¿Cómo? Sí, entonces es un material que requiere, por lo general, de 2 cosas, que son una textura y un color. Listo. Aquí viene pegado un material. Sí, ustedes cuando acceden al material acceden por medio de qué? Del Mesh Renderer. Listo. ¿Y el Mesh Renderer viene a ser qué? ¿Y qué? Sí, pero ¿qué concepto tiene Mesh Renderer? ¿Es un qué? Dentro de Unity. Componente, ¿cierto? Pero recuerden que todo lo que trabajamos dentro de Unity, incluso nuestros scripts, son componentes, ¿cierto? Y se comportan como tal. Entonces, si usted, por ejemplo, aquí nuestra cámara, el script test ciclos, si ustedes ven, está al mismo nivel que un transform, que una cámara, ¿cierto? Que un audio listener. Entonces es bueno que tengamos en cuenta que nuestros scripts también se comportan como componentes. ¿Listo? Bueno, vamos a asignar esos 3 objetos que creamos a las variables que Unity nos está mostrando. ¿Listo? En el orden que ustedes quieran. En este caso voy a asignarlo por cubo, por esfera y por cilindro. Vamos en cubo, esfera y cilindro. Vamos ahí. Bueno, en este caso ya nos estamos asegurando de que creamos un arreglo y que ese arreglo pues ya tiene las variables internas asignadas. Listo, ese arreglo. Bueno, pero a mí me interesa cambiar el color y me interesa cambiar la escala. Listo. Entonces vamos a crear un color. ¿Cómo creo un color? Una variable de color en Unity. Recuerdan, ¿cómo declaramos una variable de color? Public color. ¿Qué sigue? El nombre de la variable, que es color. Lo voy a poner en minúscula. Listo. ¿Y lo inicializamos o no?
No. Por ejemplo, yo lo quiero inicializar en azul. ¿Listo? Ah, pues lo ponen. ¿Cómo lo inicializo en azul? Es una variable estática. Habíamos hablado de eso. No, eso es interpolación. Estamos hablando de asignación, ¿cierto? Hay unas variables predefinidas, ¿recuerdan? Color, el nombre de la clase, punto. Si es azul, ¿cómo es? Blue. ¿Recuerdan? Ya, punto y coma, y en este caso copié el color blue a la variable ¿cierto? Que acabo de inicializar, que acabo de crear. Entonces si salgo y voy a Unity, él de una vez me inicializa el color con un azul. Listo. Y quiero cambiar la escala, pero la quiero cambiar desde el inspector, ¿cierto? Que yo casi la cambié desde el inspector, pues al presionar la tecla también me cambia esa escala en todos los objetos. Entonces, ¿cómo creo una variable que me almacene la escala? ¿Alguien recuerda qué tipo de variable es? No, ¿qué tipo de variable es la escala? Vector 3. Recuerden, transform es un componente y ese componente tiene variables, ¿cierto? Variable vector 3 que es transform, ¿cierto? Perdón, variable vector 3 que es position, variable quaternion que es rotación y variable vector 3 que es escala. En este caso local scale siempre. Recuerden, componente transform tiene variables. Entre esas variables está posición que es vector 3, rotación que es quaternion o Euler angles que es vector 3, ¿cierto? Si lo quieren trabajar ahí en el inspector. Y escala que es vector 3. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar con vector 3, ¿cierto? Para trabajar la escala. ¿Cómo la declaro? Public vector 3 escala. ¿Listo? ¿Lo inicializamos o no? Lo voy a inicializar. Punto one. ¿Alguien sabe por qué vector 3.1? El vector 3.1 es decirle a todos los puntos que van a ser 1. X1, Y1, Z1. Recuerden que la escala sí tiene que ser en todos sus valores 1. Porque si yo digo 0, la escala es 0 y no se va a ver el objeto automáticamente. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bueno. Ahora, ¿qué necesito? Que cada vez que presione una tecla me recorra el arreglo que acabo de hacer, el array, y me cambie en cada uno de los objetos tanto color como escala. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ciclo. Por lógica, entonces, ¿qué debería empezar haciendo? If, listo. If input punto get key down. Listo. Lo hacemos con space. Key code. La tecla que quieran, en este caso space. ¿Qué sigue? Cerramos la función key down y luego cerramos la condición if. Listo. Bueno, ¿qué sigue? Abrimos y cerramos llaves. A mí me gusta acomodarlo así porque en mi caso es más visible. Me gusta más que quede organizado de esta manera. En MonoDevelop ustedes pueden mirar y configurar. Es más, no sé si les guste, voy a hacer algo acá que me interesa.
Por ejemplo, yo siempre me voy acá a un momentico, creo que es en Edit. Si les aparece esto, lo permite, pero no hay problema con esto. En Tools, Options, ¿cierto? Hay algo que se llama Syntax Highlight. Listo. A mí me gusta, por ejemplo, el Monokai. Listo. Wow. Por si les gusta más así. O si pueden cambiar el tema para que... Pero es solamente el background y el color del texto. O también lo de las posiciones de la llave. No, eso está en las herramientas, toca ver cuál, pero por ejemplo eso tiene unas cosas para cambiar, por ejemplo la indentación, hay muchas cosas, pues ya es como revisar cómo hacerlo realmente. Pues en internet se puede poner monodevelop y buscan indentation. ¿Listo? Recuerden que indentación es eso de acomodar el código como tal, ¿cierto? Eso por ejemplo en un lenguaje de programación que es obligatorio indentar, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Python. Indentar es obligatorio en Python. Porque en C# lo que me limita a una variable es me define cuándo termino algo, cuándo empiezo a terminar algo, son las llaves. En Python es el nivel de indentación que tenga algo, ¿cierto? Entonces yo pongo una condición, lo que esté indentado a ese nivel de la condición sigue hasta ahí, ¿cierto? Y lo que se devuelve un nivel ya está fuera de la condición. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Busquen en internet. Sí, ahí no se ve. Por ejemplo, esto es bueno si ustedes no quieren que todo el día tengan esa pantalla así brillando en la cara. Que usen mi caso, por ejemplo. Una pantalla muy grande y parece un panel solar. No, bueno, esas luces de cine que le ponen uno en la cara a veces para tomarle una foto. Yo me siento así a veces cuando trabajo con esto. Bueno, voy a volver otra vez acá, Syntax Highlight, Default. Ok. Bueno. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría acá? ¿Qué vamos a hacer? Pero para hacer el cambio de color, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué objeto me va a cambiar? ¿Cómo sabemos qué objeto me va a cambiar? ¿Cómo? No. Si tenemos los objetos y vamos a cambiar los objetos, ¿cierto? Y no me va a poner a cambiar uno por uno. Vamos a hacer un ciclo, recuerden, ¿cierto? Que ya tengo el arreglo, tengo los objetos, pero yo no quiero repetir 3 veces lo mismo. Objeto 1, color escala, objeto 2, color escala, objeto 3, no, hago un ciclo y de 1 a 3 y ya con las mismas líneas, las mismas 2 líneas cambien todo lo mismo, listo. Entonces, ¿cómo empiezo el ciclo? Palabra clave for, ¿cierto? Hablo, declaro la variable, en este caso entero, ¿cierto? Voy a llamarla ahí, voy a llamarla como quiera, pero todo el mundo trabaja con el i, entonces vamos con el i. Y si no el j, pues, si es una matriz, eso sí j lo loco. Sí. Es una vaina súper densa. Bueno, en este caso i va a ser igual a qué? A 0, ¿cierto? Inicializamos, dijimos que i es igual a 0, punto y coma. Listo. Terminamos el primer paso. Segundo paso, ¿cuál es? Condición de crecimiento. Listo. ¿Hasta dónde va a llegar hasta dónde debería llegar el i? Entonces, mientras i sea menor a, ¿cómo sabemos? En este caso, sabemos que objetos es menor que, cierto, que llega hasta 3, ¿listo? Pero ¿qué pasa si no supiéramos la cantidad de objetos, cierto? Porque punto length, ¿listo? Entonces objetos bueno, estoy como tan pegado en esto de
En vez de poner objetos, puse objetos. Objects, sí. No, sino que estoy acostumbrado a escribir object, entonces cuando escribo objetos yo lo escribo objetos. Sí. Bueno, length, ¿cierto? En este caso él me devuelve el tamaño total del vector, del array, perdón. No, eso. Y la condición de crecimiento, que el valor de crecimiento que en este caso es más, o sea, ya un. Listo. Cierro la palabra clave for. ¿Qué sigue? Llaves. Bien. Arreglo mis llaves. Y accedo a los objetos. Listo. Entonces voy por cada uno de los objetos. Objetos. En este caso vamos a cuál posición. La posición I. Pues en este caso la posición I es 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. ¿Cierto? Dependiendo del paso en el que esté. ¿Qué vamos a cambiar primero? Entonces, estoy en GameObject. Listo. En este caso, accedí al objeto, pero digamos que estamos en cubo. Listo. ¿En qué parte de cubo estamos? Por variables. No. Pues me refiero en almacenamiento, ¿cierto? Estamos almacenando como GameObject, ¿cierto? Entonces digamos que vamos en la variable 0, ¿cierto? Y que la variable 0 es cubo. Listo. Entonces vamos a cubo. ¿En qué parte del inspector estamos parados según el script? Estamos parados aquí. GameObject. Estamos parados en GameObject porque es de tipo GameObject, ¿cierto? Esto es GameObject, por decirlo entre paréntesis, ¿cierto? Aunque el GameObject en realidad tendría que ser todo eso, pero estamos parados acá. Listo. Necesitamos cambiar ¿qué? El color, ¿cierto? Listo, estamos parados en GameObject. ¿A dónde tenemos que llegar? A Mesh Renderer, listo. ¿Cómo llegamos desde acá hasta acá? ¿Punto qué? Punto. No. Aunque yo creo que sí está. No, no está. No. Ya lo vimos 3 veces. Ya lo vimos 3 veces. Tenemos que acceder a qué? Get Component. Recuerden, estamos parados en GameObject, ¿cierto? Vamos a acceder al componente. Listo. Entonces vamos a Get Component. Listo. ¿Cómo lleva el componente? Mesh Renderer, ¿cierto? Yo hago mucho énfasis en esto, muchachos, porque sí me interesa que quede claro que dónde estamos parados y a dónde vamos a llegar. Pues a qué debemos acceder. Listo. Accedimos al Mesh Renderer. ¿Qué sigue? Hay un paso antes de eso. Punto material. Exacto. Y de material a color. Aquí va a ser igual ese color. El color que creamos en variable, ¿cierto? Bien. Segundo paso. ¿Qué vamos a cambiar? La escala. Entonces del mismo objeto. La posición I. Punto. Entonces acá hay una cosa. Vamos a hacerlo de la manera ortodoxa, no vamos a hacer por transform. ¿Listo? Esta sí se la sabían, pero no las voy a dar a hacer. ¿Cómo? Si estamos parados en GameObject, ¿cierto? ¿Cómo accedemos a transform? Punto transform, pero ¿qué otra manera podemos acceder? Get Component transform. Listo, vamos a acceder así. Vamos a acceder de la manera un poquito más larga.
pero vamos a acceder también al componente, por el getComponent, listo, no por transform directamente porque ya lo almacena ahí, sino que quiero que lo hagamos así, como para tener el ejercicio claro de esta parte, listo, porque tenemos que recordar que el transform también es un componente. GetComponent, Es con un T minúscula. no, ojo a eso, ojo a eso, transform con T mayúscula, porque el Sería la transform, clase. o sea, esto acá que te estoy escribiendo, este objetos en la posición y cierto, punto getComponent transform con mayúscula es igual a transform con minúscula, listo. Ese transform que nosotros hablamos en minúscula, Sí. internamente Unity le hace esto, getComponent transform, listo. Entonces, ¿para qué ponerla? ¿Cómo? ¿Cuál sería el chiste de ponerla? Pues, ¿cuál es el...? Que entendamos que es que transform es un componente, ¿cierto? Y ese transform que usted pone en minúscula realmente es una variable que ya está accediendo a eso, pero lo hace porque uno siempre que le pega un GameObject, pues siempre que uno tira un GameObject a la escena de juego automáticamente le pega un transform, entonces ya uno sabe que está ahí y por eso la montaron ahí como para facilitarle a uno no tener que montar todo este chorrero, listo, pero este chorrero es lo mismo que decir transform con minúscula, listo. Bueno, ¿qué sigue? No, no vamos a cambiar la posición, vamos a cambiar En la escala. eso, punto local scale, y es igual a qué, la escala, cierto, que fue la variable que nosotros montamos para eso. Recuerden, en este caso yo lo pegué a la cámara, entonces voy a la cámara que tiene el script, que tiene referenciado mis tres objetos, ya le dije que van a cambiar a azul y voy a cambiar la escala de todos en Y, a 3. Listo. Voy a dar play, no va a pasar nada, pero si presiono espacio entonces voy a cambiar esto en tiempo de ejecución. Por ejemplo, la escala en X va a ser de 5. X, espacio. Pero en Z va a ser de 10. Voy a cambiar el color de la luz a blanco total. Vamos. ¿Cómo vamos, muchachos? No, yo veo. Sí, es la muy por ejemplo. Creo que ese es el problema. Listo, si lo fuéramos a volver como al estado inicial, pues yo lo que la tecla. El estado inicial es de la tecla.
Pues hay una forma. En este caso, como todos están cambiando y todos tienen el mismo tamaño, pues simplemente definimos un valor por defecto de inicio y de final, ¿cierto? Entonces creas una variable pública, color default color y escala default defecto, ¿cierto? Y cuando presiones la otra tecla, pues hacer lo mismo, pero asignas el color defecto y la escala defecto, ¿cierto? ¿Me entienden? Simplemente copy paste. Es un copy paste, ya. Simplemente que aclaran dos variables diferentes para que no se modifiquen esas variables. Y ya. Entonces almacenar el estado inicial en alguna variable, porque si no vas a saber cuál es el estado inicial. Exacto. Entonces la otra es crear la variable, pero en este caso no tendrían que ser, no podría ser uno, a no ser que os coja solamente el primer objeto, que son 3 objetos. En nuestro caso funciona porque todos tienen escala 1, posición, pues en la posición estamos trabajando. Toca crear un arreglo de vector 3 y toca crear un arreglo de colores para almacenar tanto los colores, el efecto de cada objeto y la escala, ¿sí? Entonces es así, pues se podría hacer, porque o sea, así como hicimos GameObject podemos crear arreglos de vector 3, podemos crear arreglos de transform, pues de casi todas las variables. O sea, de tanta variable que ustedes tengan pueden crear arreglos. No es que se hace otro vector aparte de ese con corchetes. O los vectores blancos de los arreglos son solo con corchetes. Sí, a no ser que usted importe una clase, por ejemplo, creo que está en System o Generic. Un momentico. Resulta que hay una forma de hacer arreglos, pero esa no se muestra en Unity. Unity, using System, so Generic. Collections, perdón. Generic. Una librería. Pero ahí cuando está llamando a collection arriba no debería llamar también a generic. ¿Cómo? Como está llamando collection arriba no está llamando también a generic. No, porque es otro namespace dentro de Collections. Entonces tengo que llamar ya, tendrías que ponerle punto asterisco para que si lo... Sí, importar todo eso. Pero no es bueno como importar tanta librería, sino una cosa. Bueno, entonces creo que es public array list. Ahí está. De esa manera. Entonces aquí usted crea el array list, pero tiene que decirle qué tipo es el array list. Si no estoy mal es así. Implement render, por decirlo de una manera. List. Si no, nunca lo crees. ¿O no? Ah, no, el array list guarda ese objeto si no estoy mal. Vamos a ver, list es igual a new array list. Y creo ¿será que acá? Es así. Es un vector dinámico. ¿Cómo? Es un vector dinámico. Por ejemplo, array list es un arreglo, pero es más genérico. O sea, por ejemplo, en el primer arreglo que nosotros hicimos de GameObject, ese array solo recibe GameObject, ¿cierto? En cambio, el array list recibe objetos. Entonces yo puedo meter ahí un vector 3 y un objeto, ¿cierto? Puedo meter un montón de cosas ahí. Y las posiciones, Una rich. ¿cómo se Qué fácil. Muy fácil. ¿Cómo? ¿Cómo se generan las posiciones? Pues ¿dónde le doy el tamaño de...? Es Dinámico. dinámico. La array list es dinámico. Entonces usted no llega y dice, no, le tengo que hacer esto. Simplemente llega y dice, no, list.add, en este caso por ejemplo escala. Yo llega y lo mete. Usted no tiene control de eso. Y Usted puede acceder al tamaño normal, pero por ejemplo en list usted no accede por .length, sino por list.count, ¿cierto? Que es lo mismo que el length, si pero yo quiero buscar luego otra vez escala, o sea, ¿cómo sé yo en qué posición quiero escala? Pues, ¿cómo hago para recorrer? creo que ahí toca es decirle .set, creo que es.
Cetro. Ah, no, aquí se le dice el tamaño. ¿Cierto? En set range se le dice el tamaño si yo quiero tener un tamaño específico. Pero pues es muy voluble porque, como te digo, uno con una ya se cambia todo eso. No, te tocaría, es como, creo que es como comparando. Te toca recorrer el objeto y comparar a ver cuál es el que necesitas. O por un for, pues vos ya sabes el orden de los Igual en objetos. ese también habría que comparar ver dónde es el Exacto. Por ejemplo, en este, vamos a ver, yo creo que así como está, el Unity no lo debería dibujar. A no ser que hayan creado una nueva clase dentro del inspector. No, mira que me dibuja todo, pero no me dibuja el array list. Funciona, pero no me lo dibuja en el inspector porque no es una variable serializada, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer más adelante, pero hay cosas, por ejemplo, esas palabras claves que no son tan comunes usar en Unity. O que son muy comunes, pero no son estándar, pues, que utilicen Unity Engine y System Collections. ¿Listo? Entonces el Unity las da porque están ahí, pero no las muestra en el inspector, ¿cierto? Él muestra más que todo de ese tipo de arrays que les estoy mostrando, colores, enteros, flotantes, pues y variables reservadas de clase de Unity. ¿Listo? Bueno. Vamos acá. ¿Alguna basta ahí? Un error. Por el espacio. Muchachos, resulta que yo quiero que esos objetos caigan. Voy a crear un plano. Voy a crear un plano. ¿Cierto? Recuerden GameObject 3D Object Plane. Listo. Selecciono el plano y lo bajo un poquito. Ahí está. No hemos avanzado mucho, pues. Les estaba comentando a ellos acerca de una cosita, pero pues más bien dudas. Pues, la pregunta es, ¿este espacio es limitado? ¿Cómo así? Por ejemplo, No, eso va a estar infinito. el que es desde Minecraft, ¿cómo hacen ese espacio? Es que dos veces son cubos. Es que son cubos. Pero eso es también es finito. Eso es finito. Eso es finito, sino que es muy grande por el hecho de que primero son muchos cubos. Un cubo no consume mucho, ¿cierto? Lo segundo es que son las mismas texturas. Entonces él pega las texturas y ya tiene eso. Entonces puede duplicarle el 20, puede tener incluso solamente por ahí unos 40 cubos en una regla. Pero él tira toda esa chorrera de cubos, estos son cubos duplicados. Si usted tiene un cubo duplicado, eso es más óptimo que usted tener 20 cubos diferentes, ¿cierto? Claro. Una instancia como cubo es más óptimo que tener. Sí, exacto. Entonces es un ahorro ahí grande de memoria. La otra cosa es que crea escenarios muy grandes
pero no todo sino que se está renderizando. Entonces lo mismo el occlusion cooling, lo que no se está viendo se apaga. Sino que el algoritmo teso ahí es la generación de mundos. Sí, de Minecraft, una cosa muy tesa. ¿Cómo? Sí, porque crea zonas, crea climas, crea ambientes, pues. A pesar de ser tan simple visualmente, el código tiene sus cositas. Sí. Bueno, vamos acá, todos estamos acá. ¿Cómo? Bueno. Creamos un plano. Ese plano tiene unas colisiones, ¿cierto? Y recuerdan, acá tenemos un mesh collider. ¿Cómo? No, o sea, es lo mismo que hemos hecho, simplemente cambiamos la escala y la... Y ya yo te muestro el script para que te des atrás ahí. Básicamente recorrimos el arreglo y le cambiamos el color y el tamaño ya. Con el color y scale, pues con las variables que ya hemos creado ahorita. Nosotros estamos hablando acerca de que podemos acceder a componentes, ¿cierto? ¿Cierto? Podemos acceder a componentes. Ahora vamos a añadir componentes Dentro del. en tiempo real. Por eso, pero no el script. Sí, por script. No vamos a ir a un menú add component, nada. Vamos a meter un componente por código. ¿Listo? Entonces sería con C. ¿Cómo? Sería en vez de punto D, sería punto C. Debería ser así, pero no es así. En realidad es más add component. ¿Cómo metiste el plano? Game Object, 3D Object, Plane. Game Object, 3D Object, Plane. Entonces lo primero es que vamos a verificar si el plano tiene collider. ¿Cómo? 3D Object, 3D Object. Míralo ahí. Míralo acá, Lucas, mira el menú. Game Object, 3D Object, Plane. Enfócalo. O resetealo para que te quede cerquita de... Ya. Bueno, voy a cambiar el color de la luz, lo quiero blanco. Yo no lo tenía en blanco. Bueno, voy a crear un material. Bueno, ya tengo aquí materiales, para que me voy a poner a joder la vida. Con un material lo cambio a un azul. Listo. Vamos a crear un material. Ustedes saben crear un material, ¿cierto? Crear un material, meterle un color y se lo pegan al plano. O sea, si crean un material, le cogen un color y se lo meten al plano. Listo. Yo accedí a uno que ya teníamos creados ahí, entonces simplemente lo arrastré. Relajado. Cuando ustedes lo pegan un material directamente a un objeto, ese objeto busca el mesh render y le asigna el material, listo. Eso no es tan mágico ahí. Por código, internamente el Unity lo que hace es que mira si eso es material y si es uno, automáticamente. ¿Cómo? ¿Nuevo material y qué?
No, cree un material y pégueselo al cubo. Yo fue porque este proyecto lo tenía viejito. Ah, perdón, el plan. El plan, perdón. El plan. ¿Recuerdan? Listo. En este caso, si ustedes ven, tanto el cubo como la esfera, ¿cierto? Y el cilindro están por encima del plano, ¿cierto? Muy por encima del plano. Quiero que quede así. Y quiero que todos lo dejen así. Muy por encima. Sí, pues que queden por encima flotando literalmente. Listo. Vamos a ir. Crearon su planito multicolor. Le cambió el color al material. No, pero espera. Una cosa acá, muchachos. Si ustedes seleccionan el objeto y está así, miren acá la pantalla, por favor. Ustedes ven que está así, dan clic y él les despliega el menú. ¿Listo? Por si no la pueden ver. Listo. Por si no los muestra es porque tienen que darle clic. Bueno, estamos ahí, muchachos. Bueno. Volvemos a Unity, al script. Me interesa que los objetos que acabamos de crear, si presiono por ejemplo la tecla F, se le añadan físicas. Chan, chan, chan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a copiar este código, ¿cierto? Me sirve una parte de él. Y recuerden, si copian código, lo verifican línea por línea. ¿Listo? Me sirve la condición, esta condición pues de presionar la tecla, pero me interesa que sea la tecla F. ¿Listo? F. Me interesa el ciclo, tal y como está, porque voy a recorrer los mismos objetos. ¿Listo? Lo dejo. Pero no me interesan las líneas que cambian pues el color ni la escala, ¿cierto? Entonces esas se pueden morir. Listo. Recuerden que borren, pueden borrar esas líneas, pero no borren nada que sea cerrada, llaves ni nada de eso. ¿Listo? Bien. Quiero agregar físicas por código. Cuando presione la tecla F, que los objetos queden con físicas. Vamos allá. Resulta que las físicas en Unity funcionan con un componente en la mayoría de los objetos que se llama rigid body. ¿Listo? No es bueno que un objeto tenga más de un componente, a no ser que sea por una razón muy especial, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a presionar F y lo primero que voy a hacer es que en cada objeto voy a verificar si tiene el componente rigid body. Si no lo tiene, se lo pego. Listo. Así me aseguro de que solamente lo tengo una vez. Listo. Si lo tiene más, ¿qué pasa? Se presta para errores. Entonces, porque uno para que un objeto con doble física. Entonces van a calcular lo mismo. Entonces, muy bueno. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer? Una condición, ¿cierto? Bueno, ¿qué debemos usar si vamos a acceder a un componente? En este caso necesitamos verificar si hay un componente llamado rigid body, ¿cierto? Vamos a usar el get component. Si el get component no encuentra nada, ¿qué me devuelve? ¿Cómo? No. Null, ¿cierto? Si no encuentra nada, vuelve null. Entonces sí, ¿cierto? El objeto, ¿cierto? ¿Cierto? Si el objeto, pues, en el que estoy recorriendo, en este caso, que es la posición y cierto.
punto get component. ¿Y aquí vamos a acceder? Rigid body. Listo. Ojo a eso, tiene que ser el rigid body que dicen con mayúscula. Si ustedes ven que aparecen dos rigid body, uno en minúscula y otro en mayúscula. El de minúscula y mayúscula es lo mismo que el transform. Listo. Simplemente que en este la condición es si hay un rigid body uno puede acceder por esa variable. Listo. En este caso no me interesa si quiero es acceder directamente al componente como lo hicimos así con transform. Listo. Recuerden que aquí abrimos y cerramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Accedimos al componente. Ya, ahí accedimos al componente rigid body. Pero ¿qué pasa? Necesitamos es comparar, ¿cierto? Es igual ¿a qué? A null. Estamos preguntando si no hay rigid body, entonces vamos a qué? A meterle uno, listo. Entonces aquí otra vez abro llaves. Entonces si no hay componente rigid body vamos a meterle un componente rigid body. Entonces volvemos otra vez a objetos, ¿cierto? En este caso vamos al objeto que está en este momento siendo seleccionado por el for y decimos que le vamos a añadir un componente, add component. Vamos a añadir un componente. Para añadir un componente lo mismo que decir get component, ¿cierto? Pues en el caso de que mayor menor rigid body, ¿cierto? Y cerramos la línea. Entonces, no tiene rigid body, metémosle uno. Listo. Vamos a bajar para que quede más arriba. Listo, entonces si presiono la F, hago un for recorriendo los objetos y verifico si tiene rigid body, no pasa nada, pero si no tiene nada le agregamos uno. Listo. Vamos a Unity. Primero que voy a hacer es, no voy a presionar nada. Listo. No quiero presionar en este caso espacio porque sé que me va a cambiar la escala y me interesa simplemente añadir el rigid body, ¿cierto? Voy a presionar F. ¿Qué es lo que pasa? Como ya tiene física escala. ¿Y por qué no rebota? ¿Cómo? ¿Por qué no rebota? Hay una cosa que llaman materiales físicos. Pero al crearle el rigid body No, por eso te digo, hay unos materiales físicos que me dicen a mí si un objeto cae si debería rebotar o no. Eso lo vemos después. Pero por ahora ya me doy cuenta que eso es un bloque de cemento macizo. Eso cae, eso no va a rebotar. A no ser que esté cayendo sobre una espuma, pues. Dale. No te falta que falten las escalitas. ¿Cómo hacer para que explote un objeto? Le das space y PSF, perdón, y debería funcionar. Entonces vamos a hacerlo así, manualmente. Voy a coger el cubo y lo voy a seleccionar. Listo. Este cubo que tiene un componente transform, un cubo que es el mesh, ¿cierto? El mesh filter, un box collider y el mesh renderer que es el que me lo está dibujando. Listo. Yo le voy a dar play y él va a seguir igual, pero si yo presiono F, le pega, me muestra el componente rigid body que se lo acaba de añadir. Listo. Y si yo presiono más F, pues no va a pasar nada. Listo. Pero vamos a hacer una cosa. Aquí rapidito. Voy a comentar todo lo que es la condición del rigid body. ¿De qué
Listo. O sea que esto va a pasar derecho. Ahí no estoy verificando si tiene el componente rigid body. ¿Sí o no? Ah, bueno, ya al menos el Unity me está sacando un error, pues me está sacando una advertencia. Si en el componente me dice, me ven la vista pues ya del inspector, me dice acá, vamos a poner grande. No se puede añadir el componente rigid body al cubo, ¿cierto? A cubo, ¿cierto? Me está señalando es el nombre como tal. Porque el componente ya existe. ¿Cierto? Antes no hacía eso, me montaba era 3 rigid bodies. Pues, no podía hacer eso. Mira. Él viene esas variables ya predefinidas. Sí. Entonces, por ejemplo, está el use gravity. Vamos a hacer una cosa acá. Quitamos el plano. Voy a poner la condición. Voy a poner otra vez la condición. Porque igual eso nos ahorra que el Unity nos demuestre esos errores que nos dijo ahí. Pues de que no puede agregar componente. ¿Cierto? Y le voy a decir objetos. Pues ya que le agregué el componente de dos maneras. La primera, el add component también devuelve porque es una función. Y me devuelve el componente que acabo de añadir al objeto. Entonces, mientras lo añado también lo puedo almacenar yo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo así. Voy a crear la variable rigid body RB, que va a ser igual a eso. ¿Listo? Ahí estoy añadiendo y al mismo tiempo almacenando ese valor de una variable. ¿Listo? Rigid body RB igual a objetos en la posición y puntual component rigid body, ¿cierto? Entonces lo añado y de una vez lo estoy almacenando. Listo. Y aquí abajo, esto ya también pues es bueno que lo tengamos en cuenta. Está el componente acá. Si vemos, por ejemplo, voy a añadir un rigid body aquí temporal. Add component physics rigid body. Hay una variable que me da use gravity. Listo. Vamos a acceder a ella. Ese use gravity, ¿de qué tipo creen que es? ¿Pero de qué tipo es? No, miren el valor que recibe. Un chulito, ¿cierto? True o false. Entonces es un qué? Un booleano. Listo. Y ese booleano, como llama use gravity, eso significa que estamos prendiendo o apagando qué? Que ese objeto trabaje con gravedad. Listo. Entonces, ya accedimos al componente RB, ¿cierto? Que es el que le pegamos a objetos. Entonces, en este caso, en esa misma línea, en una sola línea, estamos tanto añadiendo al objeto el componente y almacenando ese componente de una vez en una variable. Listo. Y vamos a decir rb.useGravity, vea que está ahí. Listo. Y si ustedes ponen el mouse sobre ella, va a hacer un error. Perdón, acá es useGravity. El de una me va a decir que es un booleano. Ven. useGravity y vamos a decir que es igual a false. ¿Listo? Es decir que lo vamos a pegar, pero automáticamente le vamos a ¿qué? A apagar la gravedad. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces voy a Unity otra vez. Voy a limpiar acá esto, no me gusta eso, hay con errores. Voy a quitar el rigid body que le metí al cubo para mostrarles. Le doy play, presiono F y le añado el componente, pero le apagué el gravedad, ¿cierto? Entonces si yo presiono use gravity, por ejemplo en el cubo, ¿qué va a pasar? Cae. Listo. O por ejemplo también quiero que caiga el cilindro, bueno, que caiga el cilindro. Entonces miren que todos tienen el componente rigid body, pero las variables cambian de uno a otro, ¿cierto? Y cada uno tiene una instancia diferente. Entonces uno puede tener el useGravity encendido, pero el otro lo puede tener apagado. ¿Listo? Ahí es cuando hablamos ya de instancias de objetos. Cada uno hereda de la misma clase, pero sus variables cambian, ¿cierto?
que 20, hay muchos carros, ¿cierto? Y cada uno tiene sus variables de velocidad, cada uno tiene un motor diferente, y a pesar de que tiene motor, el motor es diferente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es igual, por eso esto es programación orientada a objetos. Voy a acercar la esfera también. En fin, cayó. Dale. Sí, es hora de darle mate a la clase. Comentemos esto. Muchachos, me gustaría que probaran eso de componentes, estructura con el igual. Con materia vamos a añadir fuerzas. Vamos a fuerzas. ¿Por qué? Ah, qué cara. No me pasa. Aquí cara.